A ver, vamos a ver predicciones para México 2021. A ver qué es lo que dicen las cartas. Dice que en términos de economía va a haber serios problemas en México alrededor de octubre, entrando en noviembre, y habla de que el líder, el emperador de México, la gente no le va a creer. Habla de desprestigio y de traición ante esa persona. Dice que la economía de México se mantiene baja o inestable y que alrededor de finales del año, digamos casi para entrando en el 2022, tiene una manera México de cómo, donde se empieza a estabilizar económicamente, pero es temporal. Dice que a México le van a robar el poder y es como que los líderes de la política, del poder de México, ya no tienen voz ni voto con el país. Habla de un cambio grande para México y habla de un robo de poder para México al finalizando el año. Dice que vamos a ver una alza de desempleo bastante fuerte y un grave problema de salud. También vamos a ver cambios de leyes o de constitución en México alrededor de marzo o abril. Habla de un estancamiento económico y de un problema grave y social a finalizando el año. Vamos a preguntar cómo es que le va a México en temas de salud. Dice que México va a tener un nuevo problema de salud que simplemente pone en colapso lo que es el sistema de salud del país. Dice que México va a tener graves problemas de contaminación de agua. Dice también que México será azotado con 2 o 3 problemas de salud muy distintos y que también se empiezan a mostrar casos de problemas de embarazo
donde es como que la bolsa, el útero se despega del vientre y que se va a reportar mucho con mujeres que están embarazadas, que va a ser un grave problema y un fenómeno que va a llamar muchísimo la atención cerrando el año entrante en México. Es como que una persona reporta y muchos empiezan a reportar el mismo problema, que se desprende el saco donde está el bebé, se desprende. Y es como que un problema repetitivo empieza a ocurrir en México y habla específicamente de problemas de embarazo y durante el embarazo, que va a ser un tema de discusión muy serio y muy popular en México durante el año 2021. Se va a hablar demasiado de eso. Es probablemente una de las cosas de las que más se van a hablar en México, porque van a surgir casos y casos y casos de lo mismo. Y es como una situación inexplicable donde la gente no entiende de a qué se debe eso. Es como un fenómeno. Entonces vamos a ver los próximos eventos en México durante el 2021. Y recuerden que estamos siendo en orden, entonces todas estas personas que están ahí obsesionadas escribiendo como locos de otros países, tienen que ser pacientes porque vamos en orden. ¿Se acuerdan que les leí el guión? Bueno, pues vamos a seguir el guión el día de hoy. Y pues obviamente vamos a discutir un poquito más a qué se debe ese problema de embarazo en México y ese fenómeno que está saliendo en las cartas en el foro VIP. Entonces, foro VIP se habla de todo lo que no se puede hablar en el abierto. Nos vamos a quedar sin canal si seguimos hablando abierto, ya no se puede. A ver. Dice aquí, una siempre hablas de los mismos países. Sí, porque la mayoría de mis fans estamos siguiendo una demográfica de los países que están conectados en el canal. Entonces, por eso se habla de esos países y además que son, por ejemplo, México tiene un impacto muy fuerte en lo que es Latinoamérica, como es Estados Unidos también, y la Argentina. Entonces, lo que pasa en estos países tiene repercusión en el resto de Latinoamérica. Entonces, claro que tenemos que hablar porque eso afecta también a los demás países. Economía de México 2021. Las cartas hablan de un grave peso económico al país, empezando el año, y un grave desbalance económico antes de marzo. Habla de que es como que la balanza se quebranta y las cartas están mostrando que están en graves problemas económicos y un desbalance económico después de junio. Habla de que es una situación donde empezamos a ver serios problemas de hambre en México. Hambre por falta de dinero, por falta de trabajo. Hambre porque literalmente no hay para pagar ciertas cosas. Entonces vamos a ver
un grave problema de desempleo en México y vamos a ver que se explota una serie de movimientos que van de estado en estado causando violencia y saqueos. Son grupos organizados para saquear y mover y quitar, robar. Y vamos a ver eso alrededor de junio, julio, donde es como que es un fenómeno de atracos y saqueos en México. Dice que eso va después de un periodo de desestabilidad que ataca al país. También van a tener graves problemas con la gasolina y lo que viene siendo el transporte. Dice que México tendrá serios problemas de crimen y de muertes cerrando el año. Habla de que hay un problema de salud y se empieza a ver y a figurar alrededor de febrero, marzo, y es como que ahí empiezan a tener problemas de salud. Habla de que la situación económica y de salud se empieza a desestabilizar bastante en ese país y que vamos a ver un movimiento que es relativamente alarmante en el país y muestra al país en una situación económica debilitada y en una situación donde literalmente no van a poder hacer nada. Entonces es como que todo queda parado. Vamos a ver eventos en México si hay algo relevante en general. En México hay un grave problema de agua. Veo los ríos literalmente secos, cuarteados. Hay problemas de hambre debido a la falta de agua o de cultivo de alimentos. Entonces, no se trata de guardar semillas, se trata de literalmente guardar comida. Comida porque no la va a haber porque hay problemas de agua en México. ¿Por qué México? México es uno de los grandes proveedores de alimentos, no solamente en la región, sino también exportan a diferentes países, incluyendo países en Europa. Entonces, muchos de los alimentos que nosotros vemos siempre dice que es producto de México. Las cartas están mostrando hambre en México por problemas de clima y agricultura. Veo los ríos cuarteados sin agua. Literalmente el suelo de los ríos, de las lagunas, cuarteado y seco. Vamos a ver dos temblores muy fuertes en México que van a sacudir y llamar la atención en todos los noticieros en México. Y una explosión de un volcán. Dice, son dos eventos simultáneos, dos zonas completamente distintas, pero conectados los dos eventos. Y habla de una explosión de un volcán. Entonces, habla de graves problemas de todo lo que viene siendo agricultura, granos, cosas por el estilo. Es
muy, muy importante que la gente almacene su comida. No sé cómo decirles, no va a haber comida. No va a haber comida por problemas de agua y de agricultura, pestes, agua, problemas climáticos. Ustedes no pueden ignorar lo que estoy diciendo. Aquí habla de problemas de agricultura de tierra. Entonces, si tienen dinero, no van a poder comprar las cosas porque simplemente hay escasez. Entonces, están a tiempo para que se compren unos cuantos bultos de arroz y frijoles, lentejas, que las lentejas sustituyen todas las proteínas que la carne no da. El tarot no constituye ningún tipo de indicio, al igual que ningún tipo de prueba legal, como tampoco una acusación o afirmación. El contenido de este programa se basa en la interpretación de eventos y situaciones a través de la cartomancia y no compromete a ninguna posición personal.